para ligarlo a usted al proceso, lo cual les pide la falta de mérito, o sea, la libertad simple. Por esa razón, y siendo que existe el delito y que usted haya participado en la comisión del mismo, estimo que es entendible la solicitud que hace el MP y que por ello, con fundamento de los artículos 320 y 321 del Código Procesal Penal, decreto auto de procesamiento en su contra, por los hechos que en esta audiencia le fueron indicados a usted por quien representa el MP, las disposiciones penales aplicables en los artículos 214 y 215 del Código Penal. A usted goza de todos los derechos y recursos que están establecidos en el Código Procesal Penal para hacer efectivo el decreto de defensa que asiste, y de esta manera declaro sin lugar la solicitud de falta de mérito que realice su abogado defensor, ya que en esta audiencia no estamos analizando medios de prueba, solamente elementos de investigación, y como antes de que lo manifieste, de ellos se deduce la existencia de un delito, en lo que probablemente la participación suya en la comisión del mismo. Le doy la intervención nuevamente al MP para que sirva a argumentar en lo relativo a las medidas de coacción que deben de ser decretadas del señor Edwin Ariel García García. Gracias, honorable juzgadora. Bueno, si bien es cierto que la Constitución Política de la República establece que la libertad de la regla y la prisión es la excepción, también es cierto que la ley da ciertos parámetros en cuanto a una persona que queda ligada al proceso y puede querer con una medida coercitiva de prisión preventiva, cuando sean ciertos fundamentos que establece previamente que la ley presente, no obstante figura delictiva por la cual quedó ligado al proceso el señor Edwin Ariel García García. En las medidas sustitutivas también es cierto que le dan presente caso a juicio del Ministerio Público, peligro de fuga y peligro de obstaculización, de la verdad toda, que según como lo establece el inciso primero del artículo 262 del Código Procesal Penal, para restablecer o decretar el peligro de fuga se debe determinar que exista un arraigo en el país, y esto más que todo se va a determinar que por el domicilio de la persona, en este caso del señor Edwin Ariel García García. Dentro de la presente audiencia se estima que no está bien determinado el lugar de su residencia, porque en el momento de su aprehensión indicó un lugar y su lugar de residencia no coincide con el que él dio en su declaración. ¿Abogado? En conformidad que dejó confundida con el Pacto de San José y la conexión política del público, pues a veces es innecesario el privar de la libertad a las personas, si la libertad es uno de los derechos humanos más elementales consiguientemente a la ley, y contempla las medidas sustitutivas para evitar de que en este caso el patrocinado vaya a prisión, tomando en cuenta de que las penas que se esperan en dado caso extremadamente, ver de que él sea culpable o no sea culpable al resolver su situación jurídica. Considero de que es factible en el presente caso de otorgarle alguna de las medidas sustitutivas contempladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. En este caso considero que sería bueno un arresto domiciliario y la obligación de someterse a firmar un libro, sea en el tribunal o en el lugar donde defina su señoría. Asimismo, también quiero manifestar que el arraigo está debidamente constituido de mi patrocinado, así como lo manifestó en la declaración inicialmente, que él vive en el municipio y departamento de Jutiapa. También quiero incorporar para el efecto fotocopia simple de su documento personal de identificación DPI, medios de convicción, antecedentes penales extendidos, por lo cual considero factible que se le pueda otorgar alguna de las medidas sustitutivas contempladas en la ley, dejando a juicio del tribunal tal petición. Solamente eso, señorita. Don Edwin Ariel García García, para decidir acerca de su situación jurídica, es decir, cómo va a quedar usted de aquí en adelante, una vez emitido el auto de procesamiento, usted escuchó que la Fiscalía del Ministerio Público requiere porque se decrete auto de prisión preventiva en su contra,
indicando que usted cuando fue detenido dio una dirección de residencia y que ahora esta audiencia pues da una distinta y que por eso se estima que existe peligro de fuga en usted. Por otra parte, también se argumenta sobre la existencia de obstaculización a la averiguación de la verdad, señalando a la Fiscalía del Ministerio Público que usted supuestamente amenazó a don Héctor Sabino García y a Claudia Maribel Jiménez Castillo, a través de los anónimos señalados que no fueran a denunciar el hecho delictivo del cual ellos han sido víctimas, ya que en caso contrario pues le daría muerte a estas situaciones. Las fundamenta el Ministerio Público en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal. Por su parte, su abogado defensor gestiona su libertad de acuerdo al Pacto de San José y la Constitución Política de la República de Guatemala. No debe de privarse de su libertad, sino al contrario tiene que dejarse en libertad gozando de una medida sustitutiva, ya que lo acredita con la fotocopia de PI presentada y con la carencia de antecedentes penales. Él establece que no existe en usted peligro de fuga, sino al contrario, usted tiene arraigo en el país y por esa razón se debe considerar la aplicación de cualquiera de las medidas sustitutivas establecidas en el Código Procesal Penal, señalando cuáles se considera necesario de acuerdo a lo manifestado por su abogado defensor. Es indudable que debe prevalecer la libertad de las personas, sin embargo, también hay excepciones cuando se producen unas situaciones en concreto. Por eso estimo correcta la gestión y el argumento del MP y no así la de su abogado defensor, indicadas anteriormente. Por esas razones y con fundamento en los artículos 259 y 260 del Código Procesal Penal, decreto auto de prisión preventiva en su contra por existir razonablemente los delitos de fuga y obstaculización. A la averiguación de la verdad en el hecho por el decreto por el que decreto esa medida de coerción en su contra que usted escuchó en esa audiencia a la hora que fue intimado el hecho en su contra de los delitos. Son de coacción y amenazas los delitos aplicables en los artículos 214 y 215 del Código Penal, y lo dejo a disposición del órgano jurisdiccional en las cárceles públicas para varones. Podemos ver con la Fiscalía del MP lo relativo al plazo consensuado de investigación, licenciada. Sí, en casos se ha determinado que cuando es con medida sustitutiva pues se piden 4 meses, pero en este caso es prisión preventiva, entonces puedo recibir el plazo de 2 meses y medio. ¿Hay objeción por parte del abogado defensor que se pueda buscar a su defendido en el plazo consensuado de 2 meses y medio? No, señorita. Buscar a su defendido en el plazo consensuado de 2 meses y medio, si él es buena persona, tomando en cuenta entonces el derecho del imputado de ser juzgado dentro de un plazo razonable y considerando el argumento del que el representante de la Fiscalía se fija entonces el plazo del lunes 29 de diciembre del año en curso, para que en horas hábiles en la Fiscalía del Ministerio Público pueda presentar el requerimiento conclusorio del mérito, y en esa razón se fijará la audiencia el 15 de enero del año 2025 a efecto de que puedan comparecer los sujetos procesales a este órgano jurisdiccional para establecer la procedencia o no del requerimiento conclusorio que se sirva presentar a la Fiscalía del MP. Esta decisión judicial se asume sin que perjudique el derecho de defensa del imputado, quien puede hacer uso de todas las instituciones jurídicas contempladas para hacer efectivo ese derecho de defensa, y en que lo corresponde a la Fiscalía del MP, que también se le perjudica en la actividad que investigan que tiene. Quedan notificados los sujetos procesales de las resoluciones judiciales emitidas en la audiencia, la que se finaliza cuando son las 12 horas con 10 minutos.